بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. Respetados oyentes, primero que todo agradecemos a Allah Azza wa Jal que nos ha dado la oportunidad de reunirnos por la causa de la sagrada revelación, las palabras de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Básicamente el Sagrado Corán tiene 3 derechos, los cuales nos corresponde a nosotros cumplirlos. Número 1, la recitación; número 2, la reflexión; y número 3, la práctica. Recitamos el Sagrado Corán, alhamdulillah, hacemos khatma del Sagrado Corán también. En estas charlas que vamos a empezar a partir del día de hoy, inshallah, a partir de esta clase, vamos a cumplir con el segundo derecho del Sagrado Corán, que es la reflexión, at-tadabbur fi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Nuestros sabios dicen que cuando uno recita el Sagrado Corán, reflexionando en el significado de sus versículos, uno saborea la recitación. Estamos empezando con el Juz 30, y el Juz 30 empieza con Suratun Naba. La palabra Naba se refiere a la información, la gran información. Hay 2 palabras que se utilizan en árabe, khabar o naba. Khabar se refiere a una información, pero cuando se dice naba, khabarun azim, se refiere a una información y una noticia grandiosa. Este sura se le conoce como Suratun Naba por el hecho de que en este sura, en su contenido, se ha mencionado la palabra Naba, como se muestra acá, Anin Naba'il Azim. Por esta razón es que el sura se reconoce como Suratun Naba. Hay otros 2 nombres más de este sura. También se reconoce como Suratu Am, porque la apertura de este sura es de la palabra Am, empieza con Am. Más bien a todo el Juz también se le llama Juzu Am. ¿Por qué? Porque el Juz empieza a través de la palabra Amma. Y también a este sura se le llama Suratut Tasa'ul, لأن تساؤل بين الكافرين يذكر في هذه السورة. عما يتساءلون, se menciona las preguntas y las discusiones que hacían los incrédulos de la Meca, por el cual este sura se le conoce como Suratut Tasa'ul también. En el Sagrado Corán, casi todos los surah, todos los capítulos se han
nombrado por una palabra que se encuentra en el contenido de esos capítulos. Por ejemplo, Suratul Baqarah se le conoce como Suratul Baqarah. La palabra Baqarah se menciona en el contenido. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Se menciona. Y esa es la palabra a través de la cual se dio el nombre del sura. De igual manera, Suratul Nisa, la palabra Nisa se menciona en el contenido de Suratul Nisa. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. Falafdun Nisa, la palabra Nisa se menciona en el nombre del capítulo, Suratul Nisa, el capítulo de las mujeres. De igual manera, varios capítulos, casi todos los capítulos en el Sagrado Corán han sido nombrados con palabras las cuales se mencionan en el contenido. Pero los sabios dicen que hay 3 capítulos en el Sagrado Corán cuyos nombres en palabras no han sido mencionados en el contenido. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuáles son esos 3 capítulos cuyos nombres en palabras no han sido mencionados en su contenido? Hay 3 capítulos en el Sagrado Corán cuyas palabras no han sido mencionadas dentro del contenido del capítulo. Entre esos 3 capítulos, número 1, Suratul Fatiha. Recitamos todo el Fatiha, pero la palabra Fatiha no se encuentra en el contenido. ¿Y por qué se le llama Fatiha? Porque es la apertura del Sagrado Corán. Número 2, Suratul Ikhlas. Muy bien, la palabra Ikhlas no se menciona, aunque el significado del Ikhlas se encuentra dentro del capítulo, pero la palabra Ikhlas no se menciona en el capítulo. Y el tercer capítulo es Suratul Anbiya. En Suratul Anbiya se mencionan las historias de los profetas, pero la palabra Anbiya en palabra no se menciona dentro del capítulo. Estos son los 3 capítulos cuyos nombres en palabras no han sido mencionados en el contenido. Antes de comenzar con los versículos de Suratul Naba, vamos a resumir de qué se trata este gran capítulo del Sagrado Corán. Este capítulo se compone en el día del juicio final y la resurrección. Al principio, este capítulo detesta las preguntas y las discusiones de los incrédulos acerca del día del juicio final. Luego muestra ejemplos del gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala en los cielos y en las tierras, el cual hace evidente lo fácil que es para Allah causar la resurrección. Desde este versículo, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Todos estos versículos conversan y hablan sobre el gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala, el cual facilita el entendimiento que el día del juicio final ciertamente acontecerá. Y luego, Allah Azza wa Jal, desde Inna yawma al-fasli kana miqata hasta los últimos versículos, menciona el hecho del día del juicio final, de la separación, del Sa'a, y también se mencionan algunos acontecimientos y cuál será la morada de los puros y cuál será la morada de los infieles. Todo eso se menciona hasta el último versículo de este capítulo, y al final, en el último capítulo, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Se indica la lamentación, el asaf que sentirán los infieles en el día del juicio final por no haber aceptado el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. También en el Sagrado Corán, cada capítulo ha sido muy conectado con el capítulo anterior. Por ejemplo, Suratul Naba. ¿Cuál es el capítulo que se ubica antes de Suratul Naba? Es Suratul Mursalat. Hay una conexión entre ambos suras. En Suratul Mursalat se menciona el Yawmul Fasl. Hada Yawmul Fasl, jama'nakum wal awwalin. Wa fi hadhihi sura, en este capítulo se menciona Inna Yawmal Fasli kana miqata. En el concepto del día del juicio final y sus acontecimientos y las moradas de los piadosos, en Suratul Mursalat, Inna lil muttaqina, en Suratul Mursalat, Inna al muttaqina fi dhilalin wa uyun. Y en esta sura, Inna lil muttaqina mafaza. En estos puntos, ambos suras están intervinculados, están interconectados. Esa es la relación de este sura, de Suratul Naba, con Suratul Mursalat. En el Sagrado Corán hay muchos versículos que hasta que no comprendamos cuál es el historial de este versículo, Sababun Nuzul, no podemos entender
completamente el versículo específico del Sagrado Corán. Este Suratun Naba, en especial los primeros versículos, también tienen un historial. El historial de este versículo, en los primeros versículos de este capítulo, es que el profeta alayhi salatu wassalam, al principio en la vida de la Meca, se enfocó llamando a la gente hacia las creencias. Y entre las creencias, básicamente, habían tres conceptos hacia el cual el profeta llamaba. Número uno, at-tawhid, hacia la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Número dos, el profetismo, al-risala. Y número tres, al-ba'ath, la resurrección. Estos eran los tres temas básicos hacia los cuales el profeta en la Meca llamaba a los incrédulos de la Meca. Los incrédulos de la Meca, al escuchar el hecho de la resurrección y el día del juicio final, ellos se preguntaban unos a otros y bromeaban y también se reían. Algunos completamente negaban el día del juicio final. Y Allah lo menciona en un capítulo. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Ellos decían, solo existe esta vida. Viviremos, moriremos una sola vez. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Y el tiempo es quien acaba con nosotros. Esta era la opinión de un grupo. Otro grupo se preguntaba con asombro, ¿Man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim? Como Allah lo menciona en Surah Yasin. ¿Quién dará vida a los huesos cuando estén ya carcomidos? Y otro grupo dudaba y decía, Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. El Sagrado Corán también menciona en un versículo este dicho, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Cuando se les dijo, la promesa de Allah es verdadera y no hay duda sobre el día del juicio final, ellos respondían, no comprendemos qué es el Qiyam as-Sa'a, qué es el día del juicio final. Nos parece una mera fantasía y no nos convence. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Y otro versículo dice, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Y no creo que la hora del juicio final llegue jamás. Ellos se sentaban entre ellos y se preguntaban, solo para discutir de este gran acontecimiento. Estos versículos que nosotros vemos en el principio, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Estos versículos les señalan a ellos, primero que todo indica las discusiones innecesarias que ellos hacían y les señala que muy pronto, cuando aparecerá lo oculto ante ellos, cuando ellos partirán de esta vida, ellos estarán informados y se percatarán de la realidad que negaban. Ahora vamos a dirigirnos hacia los versículos. Número 1, Allah Azza wa Jalla dice en el primer versículo, Amma yatasa'alun. ¿Sobre qué se preguntan los incrédulos unos a otros? La palabra amma es realmente an-ma. An-ma. Ma significa ayyu shay'in. ¿Qué cosa? Ma. ¿Qué es lo que ocurrió en esta palabra? Ese es el sentido lingüístico, en el uso de la palabra en árabe. La palabra an se juntó con la palabra ma. Se hizo un idgham en la palabra an y en la palabra ma. Y se hizo amma. Se incorporó en ma. Amma. Y el alif del ma se omitió por la facilidad. Y este ejemplo también lo vemos en otro versículo de Surah At-Tariq. Allah Azza wa Jalla dice, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Realmente era min ma. Así es legalmente la frase, min y ma. Pero por el uso se escribe así, mimma khuliq. ¿De qué cosa ha sido creado? De igual manera acá el asunto con la palabra amma. Y luego sigue la palabra yatasa'alun. Yatasa'alun significa preguntarse uno a otro. Hay una diferencia entre tasa'ul y su'al. Su'al significa preguntar. Y tasa'ul significa preguntar entre uno a otro. Allah dice acá, amma yatasa'alun. Acá Allah Azza wa Jal no mencionó la noticia, no mencionó el hecho
sobre el cual ellos estaban discutiendo. ¿Por qué? Litashwik. Cuando se habla de un asunto y de un concepto importante, ¿cómo nosotros en nuestra conversación diaria conversamos? ¿Cómo nosotros hablamos? Te voy a hablar sobre algo muy importante, sobre algo. Cuando se dice de esta manera, se le llama la curiosidad a la persona que escucha y se despierta su conciencia y se despierta su atracción y se pone muy atento para escuchar de la cosa de que se va a hablar. De la misma forma, acá el tashwik no se menciona el naba'ul azim que se menciona en el siguiente versículo. Amma yatasaalun. ¿De qué? ¿Sobre qué ellos están discutiendo? Se están preguntando unos con otros. Luego dice Allah, Anil naba'il azim, acerca de una gran noticia. Al-Qiyamah, As-Sa'a, Al-Ba'ath, el Sagrado Corán lo menciona como Naba'un Azim, que no es un acontecimiento normal, general, sino que es un gran acontecimiento que nos está esperando. ¿Y por qué es un gran acontecimiento número uno? Porque el que nos está informando es Allah subhanahu wa ta'ala. Número dos, los acontecimientos que van a ocurrir en ese día, esos acontecimientos serán magníficos. Y número tres, el acontecimiento y el ba'ath es tan grandioso que está fuera de la percepción del ser humano. Versículo número 3, alladhi hum fihi mukhtalifun, acerca de la cual están en discusiones, en discrepancias. Acá hablamos que algunos dudaban, algunos se preguntaban y muchos bromeaban, muchos se burlaban del día del juicio final. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala en estos dos versículos les advierte. Allah dice, "Kalla saya'lamun", que no discutan, ya verán su realidad después de la muerte. Summa kalla saya'lamun, repito que no discutan, que ya verán. Acá se les amonesta por discutir de algo que no lo podrían comprender con discusiones y se les notifica que lo verán muy pronto con sus propios ojos. En este versículo tenemos un mensaje muy importante. Muchas personas a lo largo de la historia, quienes trataron de comprender lo oculto, se desviaron. Muchas personas que trataron de comprender la esencia de Allah, cómo es Allah, se desviaron de una manera que empezaron a atribuirle a Allah rasgos físicos, rasgos humanos, y se desviaron. En asuntos que se mencionan en el Sagrado Corán, que nos hablan sobre lo oculto, como la esencia de Allah, los asuntos de la tumba, los asuntos de la vida eterna, el destino y otro. Nadie sabe lo oculto excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ni el profeta sallallahu alayhi wa sallam era alimul ghaib. El profeta alayhi salatu wa sallam era mukhbirun anil ghaib, nos informaba de lo oculto, pero solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo oculto. Lo que se nos requiere a nosotros, se nos pide a nosotros es que en el concepto y en los asuntos de lo oculto solamente tenemos que creer de lo que se nos menciona en el Sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hasta el último límite del detalle mencionado. No tenemos que salirnos de los límites porque muchos saliendo de los límites en lo oculto han sido desviados. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, es uno de nuestros antepasados y uno de los sabios muy importantes en la historia del Islam. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, a él se le preguntó, ¿cuál es el significado de Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa? Es un versículo de Surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala se estableció sobre el trono. ¿Cuál es el significado de establecerse sobre el trono? Imam Malik, rahmatullahi alayhi, dio una respuesta que esa respuesta siempre la tenemos que tener en mente cuando nosotros escuchamos de lo oculto. Imam Malik rahmatullahi alayhi dice, "Ma'nahu ma'lum wa kayfiyatuhu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah." Él dice que la palabra es conocida, la palabra istiwa, ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa. La palabra es conocida, o sea, en su sentido lingüístico. El cómo es desconocido, kayfiyatuhu majhul. وَالْإِيمَانُ بِهِ wajib, creer en ello es una obligación. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, y preguntar sobre ello
es una innovación. Y acá Allah subhanahu wa ta'ala está llamando la atención a aquellas personas que estaban hablando sobre el día del juicio final, sobre el cual solo se le pide al musulmán, al siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, que crea en el día del juicio final, al-iman bil ba'ath, كما قال الله عز وجل في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه. Luego Allah dice, ثم كلا سيعلمون. Otra vez les advierte que no hablen, repito, no discutan sobre el día del juicio final, que muy pronto ustedes estarán percatados. Acá tenemos una aclaración y un punto muy importante, que en este capítulo, en Surah An-Naba, acá estamos viendo que Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto del día del juicio final, كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, con la letra sin. En árabe la letra sin indica el futuro cercano. Y si nos enfocamos en Surah At-Takasur, Allah subhanahu wa ta'ala dice, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Encontramos una diferencia, que allá en Surah At-Takasur se utiliza la palabra saufa, que indica el futuro lejano, y acá se utiliza la palabra sin, que indica el futuro cercano. Una diferencia entre ambas expresiones. La aclaración, queridos hermanos, es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Ma'arij, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Allah Azza wa Jal dice en Surah Al-Ma'arij que los incrédulos de la Meca consideran al día del juicio final un acontecimiento muy lejano. Y como en Surah At-Takasur la palabra se dirige hacia los incrédulos, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ أي أنتم الكفار. Por eso, de acuerdo a su mentalidad, se utilizó la palabra saufa. Y en este capítulo, en Surah Amma, a referencia de los incrédulos, se está informando a los musulmanes, كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Pronto, ellos se van a enterar del día del juicio final, y como los musulmanes, نَرَاهُ قَرِيبًا, lo vemos cerca, por eso se utiliza acá la palabra sin, كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Después de estos versículos, en los siguientes versículos, Allah Azza wa Jal, todos los versículos del Sagrado Corán también han sido conectados unos con otros. Allah Azza wa Jal menciona algunas señales de su gran poder, algunas señales maravillosas que indican la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Si los incrédulos niegan o dudan del día del juicio final, realmente están negando el poder de Allah. A continuación, en todos estos versículos, hasta وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, se muestran 9 señales innegables de la omnipotencia y el gran poder de Allah, que afirman la posibilidad del día del juicio final. Recrear algo es más fácil que crear de su inexistencia, pues ¿cómo ellos podrían negar el juicio final? أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no va a poder crearlos nuevamente? Sí, lo puede hacer, porque Él es el creador, el que lo sabe todo. Acá se muestran las señales, las cuales nos facilitan entender que el día del juicio final, causarlo, es muy fácil para Allah subhanahu wa ta'ala. Crear algo de la nada es más difícil que reestructurar algo después de derrumbarlo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ha creado alrededor de nosotros una tierra tan bella, un cielo tan bello, criaturas y especies tan bellas que no existían, qué difícil podría ser para Allah subhanahu wa ta'ala llevar a cabo el día del juicio final. Ahora nos enfocamos en cada versículo. Allah azza wa jalla dice, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. ¿Acaso no hicimos la tierra como un lecho, una cama? La palabra mihad, cama, proviene de la raíz mahd. Se refiere a la extensión y nivelación. Se descubrió a través de la ciencia que la tierra está en una forma redonda, en una estructura redonda. La pregunta es, si la tierra es redonda, ¿cómo nosotros fácilmente caminamos sin sentir
esa estructura de la tierra, Allah Azza wa Jal lo menciona acá, esta gran maravilla del gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, a pesar de que la tierra es redonda en su estructura, Allah Azza wa Jal niveló a la tierra y la puso completamente plana para que nos facilite a nosotros caminar sobre ella y atender nuestras necesidades. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, y las montañas las hemos creado como estacas. Queridos hermanos, la tierra está rotando en su propio eje. En sí la tierra está rotando en una velocidad muy alta. ¿Y cuál es el beneficio de la rotación de la tierra en su propio eje? El beneficio es la sucesión de día y noche. Y la segunda rotación es alrededor del sol. También la tierra está rotando en una alta velocidad alrededor del sol, y el beneficio de esta rotación es la variedad de climas y de estaciones. Uno se maravilla que a pesar de esta gran velocidad de la tierra, cómo vive el ser humano, cómo trabaja sin sentir este movimiento de la tierra, esta rotación de la tierra. El Sagrado Corán menciona el punto, dice Allah, que son las montañas que Allah dispuso sobre la tierra y las afirmó, al igual que las carpas, que cuando una carpa se pone, se instala por el aire, se puede mover, pero cuando uno clava estacas, la carpa se pone firme y el aire y la brisa no lo afectan, lo mantienen firme las estacas. De la misma forma, Allah clavó montañas sobre la tierra y así la tierra se mantiene, aún moviéndose en una alta velocidad, rotando en una alta velocidad, se mantiene firme, que nosotros ni lo sentimos. Y si no hubiesen estas montañas, se nos hubiera complicado la vida, no pudiéramos vivir por este movimiento, por esa rotación. Pero Allah Azza wa Jal, por su gran favor, Allah destacó las montañas, las cuales mantienen a la tierra firme. Según la ciencia moderna, las raíces de las montañas son más profundas que sus alturas. La raíz en la profundidad de la montaña es más profunda que la altura de la montaña, y esta palabra que Allah menciona, autadan, claramente indica este descubrimiento científico, pero porque cuando uno clava una estaca, la estaca en su profundidad está más abajo que su altura, y eso lo indica wal jibala autada. En el siguiente versículo, وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا, y los creé en parejas, macho y hembra. Hoy en día la ciencia moderna descubre que el concepto del par no solo se encuentra en los seres humanos, sino que también se encuentra, además de los seres vivientes, en las plantas. Allah lo menciona en el Sagrado Corán, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. En todas las especies hemos creado el concepto del par para que ustedes reflexionen. Y qué maravilla que ambos, tanto el hombre como la mujer, provienen de un solo líquido, de una sola gota. A cada gota Allah le ha dado características determinadas, y a base de estas características se mantiene y se propaga la vida, y así se mantiene la tierra habitada. Luego dice Allah, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, hice que el sueño sea un descanso. La palabra subatan proviene de la raíz sabt. Al-sabt ma'nahu al-qat'. Sabt significa cortar. ¿Por qué al sueño el Sagrado Corán lo menciona con la palabra subatan? Porque el sueño también corta. ¿Qué es lo que corta? Corta el cansancio, corta la tensión, la preocupación. Por estas cualidades que tiene el sueño, Allah subhanahu wa ta'ala en este versículo del Sagrado Corán llama al sueño como subatan. En el Sagrado Corán también encontramos el día sabt. El día sábado se reconoce en árabe como yawm sabt. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Esta palabra sabt del sábado también proviene de la misma raíz, cortar. ¿Por qué se le llama al día sábado yawm sabt? Porque
el día sábado fue el día en el cual el proceso de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, en un proceso de días creó a las especies y a las criaturas, pero el sábado se cortó esa creación, o sea, esa línea de creación, y el sábado no se creó nada. Por ese corte, Yawm Sabt, el sábado se le conoce como Yawm Sabt. Y también los judíos, como lo menciona el Sagrado Corán, que a los judíos se les ordenó cortarse de pescar y de trabajar el día sábado, por el cual el sábado se reconoce como Yawm Sabt. Y la segunda raíz de la palabra subatan es subut. Subut se refiere a la tranquilidad. Y acá el Sagrado Corán llama y nombra al sueño como una tranquilidad. Y es algo entendible, lo entendemos en nuestra vida también. Nosotros lo experimentamos, que el sueño es un distribuidor energético que hace renovar y reproducir millones de células. Es una bondad de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah se los dio a todos. El sentido de dormir, la bondad de dormir, Allah se lo dio a todos, sin la distinción, sin la diferencia de ricos y pobres. Ambos duermen, no tiene ningún precio, no se tiene que pagar para dormir. Todos duermen, y es una bondad directa de parte de Allah. No depende del lujo, de la comodidad. Muchos se duermen aún no teniendo nada, aún no teniendo ni cama, se duermen en el piso. Y otros, teniendo todo, necesitan pastillas para dormir. Esto quiere decir que el sueño es una bondad muy grandiosa y muy virtuosa que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Las investigaciones científicas también muestran que la privación del sueño puede matar al hombre más rápidamente que la carencia y la escasez de los alimentos. Uno puede permanecer hasta largo con hambre, pero sin sueño se le complica vivir a la persona. Allah Azza wa Jalla ha concedido al ser humano con esta gran bondad que es el sueño. Un nutricionista bariátrico famoso de Egipto que se llama Imaduddin Fahmy, sale en el YouTube también, es muy famoso, es un nutricionista. Ese nutricionista, mediante una entrevista, él dijo que el secreto de la salud y el secreto de evitar la obesidad se encuentra en 3 versículos del Sagrado Corán. O sea que si uno se aferra con 3 versículos del Sagrado Corán, esos 3 versículos le aseguran la salud. ¿Y cuáles son esos 3 versículos del Sagrado Corán? Número 1, control en el consumo de alimentos. El versículo وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Coman, beban, pero no desperdicien. No se extralimiten en el consumo de alimentos. Es el primer versículo. Número 2, beber agua en abundancia. El versículo وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah creó a todas las especies a partir del agua. Esto quiere decir que el agua es un componente esencial del cuerpo humano. Entonces el ser humano, los seres vivientes, deben consumir el agua con abundancia. Por eso es que lo que más necesitaba el ser humano, en más abundancia Allah se los facilitó. Hoy en día, solo el 30% en toda la tierra, es terrestre. Y el 70% en todo el globo de la tierra es agua. Allah lo facilitó con más abundancia porque más es lo que necesita el ser humano en la vida. Ese es el segundo versículo que asegura la salud. Y el tercer versículo es وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Él opina que dormir lo más rápido posible en la noche y despertar temprano en la mañana asegura la salud. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Si un siervo se aferra con estos 3 versículos, según el doctor, el nutricionista, él dice que estos 3 versículos le aseguran la salud y no va a sufrir de la obesidad. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Hemos hecho la noche como un manto. Este versículo complementa el versículo anterior, porque el sueño queda incompleto sin la noche.
Para que la gran bondad del sueño no se afecte, Allah creó la noche que asegura una tranquilidad y todos, sin ser interrumpidos, disfrutan del sueño. Como el vestido protege y cubre el cuerpo, igualmente la noche protege la intimidad y la privacidad de los seres vivientes. Si el tiempo de dormir de cada individuo hubiera sido diferente, sería difícil descansar por el ruido, pero Allah puso la noche como una capa y como un libas, un vestido en el cual todos se ocultan en sus casas y se dirigen hacia la privacidad, así todos pueden descansar. El siguiente versículo, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, y hemos creado al día como el medio para procurar el sustento. Para sobrevivir, el hombre necesita trabajar y buscar su sustento, el cual sería difícil en la oscuridad de la noche. Allah hizo el día por el cual se le facilita buscar el sustento. Luego dice Allah, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, y hemos construido sobre ustedes 7 cielos firmes, enormes. Un techo de la casa, mientras más pasa el tiempo, se va deteriorando. Pero subhanallah, Allah cómo creó el cielo, que es un techo que han pasado años, miles de años, pero nunca se ha afectado. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut, farji' al-basar hal tara min futur. Qué maravilloso es el techo que Allah Azza wa Jal ha creado sobre ustedes en la forma de cielos. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, y una de las bondades maravillosas y más importantes y virtuosas que Allah ha puesto en el cielo es el sol. Pues creí al sol, he creado al sol como una lámpara ardiente. Acá se mencionan 2 cualidades del sol, sirajan, o sea, ilumina como la lámpara. Y la segunda palabra es wahhajan. Wahhajan proviene de wahaj, y la palabra wahaj significa al-hararatu min ba'id, un ardor de una distancia. Allah Azza wa Jal puso al sol como ardiente. ¿Para qué? Para que los seres humanos y los seres vivientes en la tierra y la tierra también se beneficien del sol y de la cualidad que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto, la iluminación y el ardor. Luego se menciona otra bondad que Allah Azza wa Jalla ha concedido a los seres vivientes en la tierra, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, e hice descender de las nubes exprimidoras agua abundante. Allah Azza wa Jal en este versículo menciona las nubes con la palabra mu'sirat. Mu'sirat significa exprimidor. Las nubes se mencionan como exprimidoras porque la ciencia también lo comprueba, que las nubes, cuando aparecen en el cielo, esas nubes están llenas de agua. Y cuando empieza a llover, derraman agua con mucha abundancia. El Sagrado Corán indica este punto a través de la palabra mu'sirat, nubes exprimidoras. Y luego dice ma'an sajjaja. Sajjaj proviene de la palabra sajj, que significa fluir copiosamente. Allah Azza wa Jal hace que a través de esas nubes llueva con mucha abundancia. ¿Y cuál es el beneficio? لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, para que broten cereales a través de los cuales se benefician los seres humanos, وَنَبَاتًا, vegetales, a través de los cuales tanto los seres humanos como los animales se benefician, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, y florezcan jardines frondosos. La tierra es una, pero nos imaginemos y reflexionemos en el gran poder de Allah, el poder milagroso de Allah, que a pesar de ser una la tierra, produce variedad de frutas y cada fruta tiene diferente color, tiene diferente olor y tiene diferente sabor. Todas estas señales, respetados oyentes, muestran el gran poder
de Allah y facilitan la comprensión, nos facilitan entender que si Allah alrededor de nosotros ha creado tantas maravillas, ¿cómo podía ser difícil para Allah llevar a cabo el día del juicio final, sobre el cual los kufar y los incrédulos se estaban preguntando, y muchos se preguntan hasta el día de hoy también, y discuten? Al igual que finaliza el día por la noche y la noche por el día, asimismo finalizará esta vida terrenal y se atestiguará, aparecerá el día de la separación, que es el día del juicio final. Además, en todas las nueve bondades que se mencionan, desde Alam naj'alil arda mihada hasta wa jannatin alfafa, todas las nueve bondades que se mencionan, en estas nueve bondades nosotros reflexionemos, tanto el creyente se beneficia y los infieles también se benefician. Los que corrompen con Allah se benefician del sol. Los que corrompen con Allah se benefician de la tierra, se benefician de los vegetales. Los kufar también se benefician y los mu'minun también se benefician. Ambos se benefician. Por otro lado, Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun". Los fieles y los infieles no pueden ser iguales. Y para la exposición de esta realidad que menciona el Sagrado Corán, porque en el mundo todos se benefician y puede ser que los infieles se beneficien más en comparación a los fieles, a los mu'minun. Para la exposición de esta realidad que menciona el Sagrado Corán, la yastabun, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastabun. Para que se exponga esta realidad, nos espera el día de la separación, Yawmul Fasl. Como dice Allah en el siguiente versículo, Inna Yawmul Fasli kana miqata. Nos espera el día de la separación. Y antes de este día, el sistema del mundo que beneficia a todos, tanto a los creyentes como a los no creyentes, definitivamente se destruirá. Y se creará un ambiente, un nuevo ambiente, en el cual habrá una gran separación, como lo indica el siguiente versículo, y otros versículos también lo indican, que cómo será el Yawmul Fasl, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, que habrán rostros que estarán brillantes en el Yawmul Fasl, en el día del juicio final, wa taswaddu wujuh, y habrán otros rostros que estarán ensombrecidos. Pues pedir el día del juicio final antes de su tiempo determinado es igual que pedir una fruta antes de su temporada, antes de su ambiente. Por eso se les dice a los kufar, a los incrédulos y a todas aquellas personas que se niegan del día del juicio final, kalla saya'lamun. Como saben que después del día aparece la noche y después de la noche aparece el día, de la misma forma se percatarán después de esta vida cuando aparecerá al frente de ustedes Yawmul Fasl, el día de la separación. Ahí se van a percatar quiénes serán los su'ada y quiénes serán los ashqiya. En los siguientes versículos se menciona el día del juicio final, su acontecimiento, y también se menciona algunos hechos que ocurrirán en este gran día, mencionando las moradas de los mu'minun, de los fieles, las moradas de los infieles, hasta los últimos versículos del Sagrado Corán. Inshallah ta'ala, en la próxima clase continuaremos desde ese versículo, Inna yawm al-fasli kana miqata. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé a todos nosotros la oportunidad de reflexionar en los versículos del Sagrado Corán y que nos conceda, con el sabor de la recitación, que nos dé la oportunidad de poner en práctica los mensajes del Sagrado Corán, y que el Sagrado Corán sea nuestra guía en esta vida y que interceda por nosotros en el día del juicio final. Amén wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.